Vamos a dar inicio a nuestro último BAM Talk de hoy, del Día de la Televisión Infantil, analizando 3 casos de éxito en televisión infantil. Entonces, vamos a empezar. Le doy la palabra a Alexandra Falla, de la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes de arrancar con este conversatorio alrededor de 3 casos exitosos, o más bien de 3 personas que han desarrollado casos exitosos de televisión infantil, quiero mostrarles unos videoclips que tienen que ver con la vida profesional de estos 3 personajes que nos acompañan, y posteriormente le vamos a pedir a cada uno de ellos que nos cuente cuál ha sido su vínculo con la televisión infantil y por qué nos están acompañando en la tarde de hoy. Veamos los clips. Here we are, all together on a special day. And now we know that there'll be no more time for waiting. This is a dream that we're creating now. And here we are, all together in a special way. And in a moment we can be with all our friends to make a line that never ends. Put your hand here in mine, we're joining in the fun. Esto es Kukli Kukli. No somos un programa infantil, somos la opción número 1 de los niños del Eje Cafetero. Fuimos el primer canal regional de Colombia en tener un noticiero infantil con presentadores niños y con notas para niños. Somos el único programa infantil de Colombia que tiene su propia serie animada. Tenemos el único espacio para adolescentes de todo el país, nominado a los premios India Catalina en la categoría Mejor Nuevo Formato. Años, más de 2.400.000 capítulos ininterrumpidos para llevarles lo mejor a los niños del Eje Cafetero.
A nuestras almas, bebés, no tardes tanto, mi bien. A nuestras almas, bebés, no tardes tanto, mi bien. Imagina un lugar donde vivamos juntos. Los niños y las niñas. Dentro de un televisor o un computador. Mi señal es un universo de diversión. ¡Yo no soy una jabalí! ¿Estás listo para hacer un poco de yoga? La lleva me lleva a Córdoba. Yo solamente estaba mirando la cometa, no estaba mirando el hilo. ¡Y experimentado explorador! ¡A cocinar! Hay muchos niños de muchos países. A mí me gustaría viajar sin pagar. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Tú, la jabalí. Aquí, en Mi Señal Colombia. Bueno, yo creo que arranquemos por Claudia. Claudia, cuéntanos un poco cuál ha sido la experiencia tuya en el tema de televisión infantil y un poco frente a las producciones que hemos visto de Mi Señal. Bueno, yo llevo más o menos 10 años en el campo de televisión infantil, desde la creación de contenidos, libretos, también la gestión, representación de distintos proyectos y programas a nivel latinoamericano. He sido asesora de franjas de televisión infantil y actualmente estoy en Señal Colombia en el área de representación internacional de ventas, alianzas, convenios y coproducciones. Digamos que estoy aquí más que por mi trabajo como creativa del área infantil, es más como hablando del trabajo de Señal Colombia, que desde el 2004 viene constituyendo la franja de Mi Señal. Entonces, en lo que acabamos de ver, que es una presentación, el último clip de miseñal.tv, que es nuestra plataforma convergente que estamos creando para que sea una plataforma interactiva para niños, más allá de los contenidos digitales. Soy la persona encargada de la parte internacional, precisamente hacer relaciones, convenios y alianzas que devengan en mejores y más contenidos para el canal y también en posicionar esos contenidos a nivel internacional, como ya lo hemos venido haciendo a través del mercado de coproducción y de los distintos festivales y nominaciones hace 3 años. En este momento, pues, el área infantil está en expansión, precisamente con los contenidos que tenemos a partir del mercado de coproducción, también de adquisiciones y también, pues, de creación de nuevos formatos. Démosle la palabra a Víctor Manuel, nuestro invitado internacional. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Víctor y bueno, llegué al mundo de la televisión hace aproximadamente 12 años. Quizá el contenido más conocido probablemente en Colombia que hemos producido es Pocoyo. Yo soy la mamá de Pocoyo. Ya sabéis, el éxito tiene muchos padres, pero madre no hay más que una. Y bueno, recientemente hemos producido Jerry Jam, el videoclip que acabáis de ver. Por cierto, dar la enhorabuena a todo el equipo de Vodka porque acabamos de ganar un premio con él a la mejor canción original en el Festival del Chupete. Y bueno, esencialmente creamos y producimos contenidos que tienen como objetivo convertirse en marcas de entretenimiento a nivel internacional. Para que os hagáis una idea, Pocoyo se vendió desde Zinkia, que era nuestra compañía anterior, en 150 países. Jerry Jam está más o menos igual, distribuido en todo el mundo, traducido a más de 18 idiomas. Y bueno, pues tratamos no solo de crear un contenido, sino de que ese contenido se convierta en una marca de entretenimiento, es decir, que vaya más allá del medio para el que lo concebimos. Ricardo, nuestro representante de los canales regionales, te damos la palabra. Muy buenas tardes. Pues yo llego a la televisión hace aproximadamente 18 años. En el tema de la televisión infantil, pues tuve la oportunidad de estar muy cerca de un gran proyecto, como fue el de Canal Capital en su época también con la Franja Metro. Y ahora, desde hace más o menos 2 años, en la gerencia del canal regional Telecafé,
pues hemos venido creciendo mucho en la franja infantil. Consideramos que somos un modelo exitoso de televisión infantil en este momento en Colombia. Nuestro producto se está proyectando en varios canales regionales de Colombia y también pues hemos sido invitados a varios eventos muy importantes donde estamos mostrando cómo a través de la televisión regional, con pocos recursos pero con mucha creatividad, podemos llegar a ser muy exitosos en lo que tiene que ver con televisión infantil. Básicamente pues esa es la experiencia. En este momento estamos respaldando un gran proyecto y esperamos pues que Cuclí, como ustedes lo vieron, siga creciendo mucho más. Bueno, vamos a entrar en materia. Frente al tema de los casos exitosos, yo quisiera plantearles un poco la inquietud de que ustedes nos cuenten cómo es el proceso previo de concepción de un proyecto exitoso de televisión infantil. Vamos a discutir ahora un poco lo que mi colega Beatriz planteaba en términos de qué se considera exitoso, porque muy seguramente lo exitoso desde la perspectiva de la televisión pública puede tener unas diferencias frente a la televisión privada, pero ¿cómo se concibe un proyecto? ¿Qué tipo de investigación o qué tipo de trabajo precede a la generación de un proyecto exitoso? Si quieres, arranquemos por ti, Claudia. Bueno, digamos, te hablo desde la perspectiva tanto como creativa como desde la perspectiva del canal. Creo que es básico para que un proyecto sea exitoso, que sea un proyecto que tenga una maduración, y en el caso de la maduración quiere decir tanto desde la investigación como desde la creación, pasando pues por toda la preproducción, la producción, en fin, tiene que ser un proyecto que se analice precisamente desde el punto de vista desde el que se cuenta, qué es lo que quieres contar, por qué quieres contarlo de ese modo, para qué target de chicos. Yo, digamos, también como consultora en algún momento que fui de la CNTV, de la Muestra Iberoamericana de Televisión Infantil, llegaban muchos proyectos cuyo target de edad para niños eran de 0 a 12 años. Entonces tú dices, pero un proyecto como así, al de 2 le va a gustar y al de 12 le va a gustar, y es como precisamente ser mucho más específicos en lo que queremos. Para que sea exitoso, también cada proyecto tiene su propia alma, su propio corazón, y hay que saber escuchar el corazón de ese proyecto, porque no todos los proyectos son para todas las plataformas, para todos los canales, para todas las ventanas, no tienen el mismo presupuesto. Hace poco hablábamos contigo allá afuera sobre, por ejemplo, la animación. La animación realmente es un género que corresponde a un tipo de historia que queremos narrar. Y eso es lo que te hace la diferencia, que ese proyecto sea contado a través de la animación o sea contado a través del live action o decidas hacer otro tipo de formato. Entonces creo que sí es muy importante como respetar el proceso de cada proyecto, y desde un canal pues que esté insertado precisamente como una apuesta de política pública integrada, donde consideres que desde la investigación, la creación, la producción e incluso la distribución y promoción, que es lo que muchas veces se nos olvida, esté contemplado como parte integral de ese proyecto. Si no, pues lastimosamente el éxito, que es tan difícil, que lo mismo lo hablábamos ahora afuera, pues va a ser mucho más difícil de alcanzar. No puedes decir, ese proyecto va a ser exitoso, pero sí voy a minimizar el riesgo de que no lo sea. Yo le preguntaría a Víctor específicamente sobre el tema de Pocoyo, es decir, ¿cómo surge el proyecto Pocoyo? ¿Qué componentes tienen en cuenta como parte de ese éxito? Y luego, obviamente, ¿cómo se encuentra uno con el éxito? Bueno, prometo decir toda la verdad y nada más que la verdad. A ver, el éxito no es algo que, con un punto de partida sobre el que nadie trabaje. Es decir, cuando tú creas un contenido no piensas que va a ser un éxito o no piensas que quiere ser un éxito. Lo que sí haces es, en base a la experiencia que tienes, a lo que has estudiado, a ver los contenidos que funcionan, lo que tratas es identificar cuáles son los elementos comunes. O sea, yo creo que un elemento común en un contenido infantil, sobre todo en un contenido preescolar, tiene que ser el amor. Tiene que rezumar amor, o sea, tiene que enamorar al que lo ve. Y no solo al niño, sino también al padre. Es decir, el padre tiene que sentirse satisfecho de lo que ve su hijo, incluso acompañarle en esa experiencia, ¿no? Luego, yo creo que una de las claves del éxito de Pocoyo, más allá de las historias, que es muy cute, como dicen los anglosajones, su estilo de animación, su personalidad, que es un niño normal, que se enfade, que no se enfada, visualmente uno de sus éxitos son los fondos blancos, sin duda. Mirad, los fondos blancos simplemente los seleccionamos, uno, porque nos gusta ese diseño, el diseño limpio, cuanto más limpio mejor, pero también porque era mucho más barato de producir.
Poner un fondo, todos los que hacéis animación lo sabéis, poner un fondo y unos personajes de colores es muy complicado. Entonces, si tienes un fondo blanco, todo eso te lo ahorras. Me habría encantado que Yeli tuviese los fondos blancos, pero está feo autoplagiarse, al final hay que hacer otras cosas. Pero el fondo blanco es uno de los elementos clave. Mira, una de las motivaciones que teníamos cuando empezamos era tratar de construir los recuerdos de nuestros hijos. Si todos miramos en nuestro imaginario, en nuestros recuerdos de cuando éramos niños, todos tenemos series que de una manera u otra nos han marcado. Hemos visto contenidos, hablábamos antes del Chavo. Bueno, pues lo que pretendíamos era que de alguna manera ayudásemos a construir los recuerdos de nuestros hijos, que creciesen con Pocoyo. O sea, hay una serie de motivaciones que te hacen que bueno, se vayan añadiendo ingredientes al contenido que hacen que a la postre tenga éxito. Sea un éxito, pero ya os digo, no es medible, nadie se plantea eso, o sea, al final es tu experiencia y tu conocimiento. Antes hablábamos de métricas, de mediciones, Estoy seguro que Roberto Gómez Bolaños hace 40 años, cuando hizo El Chavo, no sabía lo que le gustaba a los niños. Hizo un contenido familiar y ahí sigue 40 años después batiendo récords de audiencia. Yo creo que la audiencia sí mide el éxito de un contenido infantil. Porque al final la eficacia que consigues es mucho mayor. Si quieres transmitir un mensaje y te ven 2.000 personas, llega a 2.000 personas tu mensaje. Si llega a 2 millones, el éxito es mucho mayor. Por lo tanto, la audiencia es medible y también para los canales públicos. Esta es una de mis grandes peleas. Un canal público tiene que competir en eso también. Compartimos la posición. Yo creo que la televisión pública, y ha sido a veces un error en nuestro país, pensar que es muy bien planeada, muy bien diseñada, muy bien producida, pero que nadie la ve. Y definitivamente, pública o privada, la televisión está hecha para ser vista, aunque por supuesto la perspectiva de la televisión pública frente a la privada tenga objetivos distintos. Le doy la palabra a Ricardo para que nos cuente un poco el antecedente de Cuclí, cómo surge y para responder a qué expectativas de los niños del eje cafetero. Muy bien, Cuclí, hay que confesarlo, fue fruto más de la preocupación del canal regional Telecafé de ver que las audiencias y los estudios de audiencia demostraban que teníamos personas mayores de 40 o 50 años viéndonos y no teníamos productos juveniles e infantiles. Eso fue una preocupación de los directivos de la época. Y de una manera más bien improvisada y sin recursos, no había un peso para hacer televisión infantil en Telecafé, convocaron un grupo de niños para que pensaran en una franja infantil. Yo creo que esa es parte del éxito, porque Cuclí desde hace 8 años, y ustedes lo vieron en el video, más de 2.400.000 capítulos ininterrumpidos, lo manejan los niños. El programa lo piensan los niños, el programa lo diseñan los niños y el programa es para los niños. Entonces yo creo que esto ha sido parte de ese éxito que ha tenido Cuclí. ¿Qué pasó cuando los niños se crecían? Pues los niños no se fueron, sino que los niños pasaron a manejar el canal, a manejar la franja infantil desde otro punto de vista. Hoy en día, esos niños que se crecieron, pues ya van a la universidad, pero esos niños hoy en día son los editores de la franja infantil, son parte de los creativos y los orientadores de estos nuevos niños y estas nuevas generaciones que están ayudando a hacer Cuclí en este momento. Entonces yo creo que eso es parte de ese éxito. Llevamos 8 años, un modelo que básicamente era muy poco conocido, la televisión infantil, y ahora nos consolidamos, como ustedes lo vieron, con un muy bajo presupuesto, haciendo una televisión de calidad y con un crecimiento en audiencia bastante importante. Yo quisiera hacerle una pregunta a Víctor de manera puntual, porque ha mencionado un tema que me llama la atención y que me parece que no hemos abordado en el día de hoy frente a la televisión infantil, y es el tema de los padres. Es decir, cómo los creativos, los productores de proyectos exitosos tienen un referente padres que debe estar allí en algún lugar de ese escenario. ¿Cómo se piensan los padres al hacer televisión infantil? Pues mira, tanto Pocoyo como Yeli, por ejemplo, que son los contenidos más preescolares que hemos producido, trabajamos con una asesora educativa. Siempre trabajamos con una asesora educativa que nos dice, para este grupo de edad, esta historia que vas a contar es adecuada o no es adecuada. Esto se ajusta a lo que un niño va a entender o no va a entender y está dentro de un modelo educativo normal, internacional, no ni en español ni en ningún otro sitio. Creemos que por la madurez mental que tienen son capaces de entender. Esto, que en Mary Poppins hay una canción maravillosa que dice eso de con un poco de azúcar la medicina sabe mejor, pues es exactamente eso. Es decir, al final lo que nosotros hacemos es meter esas píldoras educativas, ese contenido educativo, pero dentro del propio contenido. Es decir, no tratamos de enseñar a los niños
¿tienes que ser bueno y por tanto tienes que dar besos a tus padres? No, sale poco yo y le da un beso a Eli o a sus amigos. Es decir, se induce del contenido, se deduce. No es muy obvio esa parte educativa. Yo creo que es una de las zonas por las que nos podemos ganar al padre. Porque el padre está dándose cuenta de lo que él lee, su lectura del contenido es positiva para su hijo y por tanto permite que su hijo lo vea. Yo creo que quizás es el camino que nosotros hemos adoptado para lograrlo. Claudia, ¿algo que decir sobre el tema de los padres como referente en la producción de televisión infantil? Sí, mira, yo creo que básicamente el contenido infantil debe ser un contenido responsable socialmente, pero no es un contenido que deba reemplazar a la escuela. O sea, precisamente cuando tú eres niño, tú llegas de tu casa a tu casa después de estar 8 horas en la escuela, no quieres sentir que ese contenido es una representación de nuevo de la escuela. Entonces, lo que se hace, digamos, como desde el trabajo creativo en la televisión infantil, es pensar que ese contenido sea responsable, que ese contenido, tal como lo dice Víctor, si un padre lo ve con su hijo puede incluso llegar a enriquecerlo, pero que el niño realmente no sienta que se está haciendo una transferencia a la escuela. Nosotros, tú lo sabes, contamos con asesores del Ministerio de Educación y, por ejemplo, tenemos uno de los productos más exitosos a nivel nacional e internacional, como diría su presentadora, es el show de Perico, que ya está, la tercera temporada la hemos coproducido con Paca Paca en Argentina, lo vendimos a Paraguay, a Panamá, estamos vendiéndolo a Ecuador, hay interés del formato para otros países europeos. Y si tú ves un capítulo del Show de Perico, evidentemente tiene un mensaje educativo, te está hablando del bullying, te está hablando del amor, te está hablando de la amistad, te está hablando del cuidado del medio ambiente, pero un niño lo que ve es un grupo de mopeds divirtiéndose hasta morir, se muere de la risa, pero sale al final con esto. Por otro lado, digamos, a través de la plataforma que estamos en este momento en fase beta, Mi Señal TV, tenemos un espacio para padres y cuidadores, precisamente para que ellos sepan cómo utilizar esos contenidos tanto en su vida diaria como familia, como en la escuela, e incluso hay algunos productos específicos como Yoga para Niños, que es otra de las coproducciones que tenemos, donde estamos creando una plataforma donde en la escuela un profesor pueda tomar algunos de los ejercicios y algunos de los videos de yoga para niños para hacer una rutina de relajación a los niños antes de un examen. Entonces siempre hay como distintas aristas desde las cuales se pueden involucrar a los padres y cuidadores, pero lo más importante es que el niño tenga un contenido entretenido, que lo lleve a reflexionar y que lo lleve igual a divertirse. Si no se divierte, no hay televisión infantil buena. Ricardo. Como nosotros vamos dirigidos a una región específica, somos 3 departamentos, Caldas, Quindío y Risaralda, y así digamos que el tema del café trate de unirnos, tenemos muchas diferencias y digamos que tenemos muchos roces, por así llamarlo, entre los habitantes. Nosotros con el programa infantil tratamos de crear identidad y después de 8 años con un contenido hemos logrado que los departamentos se sientan involucrados en el tema y por supuesto esa identidad de padres, esa identidad que tiene la cultura cafetera, esa identidad que nos caracteriza, hace que estos niños obviamente involucren a sus padres dentro del proceso. Muchos de los programas que hacemos lo hacemos digamos, involucrando a estas personas del núcleo familiar y nos ha resultado una experiencia bastante exitosa. Los padres se sienten identificados con el programa, les gustan los contenidos del programa, les gusta como la mascota que ustedes la vieron, manejan los contenidos frente a sus hijos. Es un programa muy entretenido, es un programa bastante divertido y yo creo que hemos generado esa identidad y hemos por fin logrado a través de los niños unir 3 regiones que son muy cercanas pero muy distintas en identidades. Bueno, ustedes han hablado de un tema que quiero que abordemos también desde los casos exitosos. Han abordado el tema del entretenimiento como un elemento fundamental para el éxito de cualquier programa. Es decir, si el niño no se engancha, como diríamos en Colombia, pues estamos mal, digamos, no estamos obteniendo los resultados esperados. ¿Cómo han logrado ustedes desde los proyectos que han adelantado la mezcla entre ese entretenimiento y estos contenidos educativos, pedagógicos, que tienen en los casos que ustedes nos han planteado, una asesoría, una investigación? ¿Cómo han medido un poco el tema de éxito del entretenimiento y pedagogía o componente didáctico de la programación infantil? Víctor. Es difícil. Yo creo que primando el entretenimiento. O sea, al final, estoy de acuerdo con lo que decía Claudia, es decir, la televisión al final no deja de ser un medio de entretenimiento.
Un niño o un padre cuando pone a su hijo a ver la televisión esencialmente quiere que se divierta, que se entretenga, que esté un rato, bueno, pues pasándolo bien, ¿no? viendo ese contenido. Entonces yo creo que haciendo que prime sobre todo el entretenimiento y que sea divertido, lo cual no está reñido con que tenga valores o que transmita una serie bueno, pues de principios, que además lo que pasa en los contenidos infantiles, que quizá no pasa en los adultos, es los contenidos infantiles viajan muy bien, se exportan muy bien. Una buena serie de animación, da igual, Bob Esponja, se ve en Colombia, se ve en Estados Unidos, se ve en Japón y en todos sitios tiene éxito, en todos sitios les gusta a los niños. Es decir, tienen menos anclas culturales, no tienen esas, pues quizás esos prejuicios que tenemos los adultos. Entonces, en la medida que el entretenimiento prima a la hora de balancear el contenido, yo creo que eso te garantiza que puedes tener un mayor éxito de audiencia. E insisto, eso no significa abandonar el hecho de que tengas, sobre todo para niños más pequeños, para niños de 4 o 5 años, que produzcas un contenido que sí tenga valores y que sí tenga unos principios. Yo creo que siempre hay que privilegiar la historia, y de la historia surge la factura, surge el género, surge el resto. Yo siento que la televisión infantil es igual como la televisión de nosotros los adultos, es decir, que nos gusta entretenernos, nos gusta engancharnos, nos gusta emocionarnos. Algo que no tiene emoción es algo que no vamos a mirar. Y lo mismo, la televisión infantil es una dieta, que es lo que también siempre me acuerdo que hablábamos en los talleres de capacitación de la anterior comisión. Tú tienes que tener en una dieta, pues tienes que tener verduras, pero también tienes que tener chocolates y tienes que saber de qué modo lo balanceas. Entonces, en ese sentido, si tú no tienes algo que motive a tu audiencia, que motive a tus niños, no vas a tener un producto exitoso. Ahí viene igual como cuál es el objetivo de lo que tú vas a hacer. O sea, viene como cuál es el objetivo y de qué manera lo vas a contar. Pero yo diría que antes es qué es lo que quieres contar y allí cuál es el objetivo de eso, qué es lo que trasciende. Recuerdo muchos proyectos siempre, y sé que algunos productores independientes me verán por eso, siempre alguien presenta un proyecto en alguna convocatoria de una pandilla de niños que salva al mundo, el medio ambiente. Tú dices, ¿por qué le estamos dando la responsabilidad a los niños de que salven el medio ambiente? Somos todos los que debemos salvar el medio ambiente. El niño no quiere tener la responsabilidad de salvar el mundo. El niño quiere saber qué se siente tener un hermanito nuevo. ¿Por qué si nos mudamos de casa a otro país, qué va a pasar con mi mascota si me mudo a otro país? ¿Qué va a pasar con la niña que me gusta? O sea, eso es lo que quieren saber los niños. Son las historias más cotidianas y más cercanas. Entonces, a veces pensamos todo un mundo complejo que nos parece que debe ser responsabilidad de los niños, en vez de olvidarnos de lo esencial de la creación de cualquier contenido, que es contar una buena historia. Precisamente, pues yo me uno un poco a lo que dice Claudia, y en Cuclí el éxito también es parte de que nosotros trabajamos con conflicto, pero con conflicto sano, el conflicto de los niños todos los días. Nosotros no les mostramos a los niños, digamos, un mundo ideal, un mundo de hadas, un mundo de princesas, sino que simplemente les reflejamos su mundo y sabemos que en ese mundo hay conflicto, y nuestra mascota Sullivan se dedica a mostrarle a los niños que a él también le pasa lo que les pasa a ellos cotidianamente, que dejan la tarea, que sus padres los regañan, que no comen bien, que de pronto los deja la ruta, y todos los conflictos que eso se genera alrededor de eso. Nuestra responsabilidad también es un poco más compleja, porque nosotros no podemos olvidar que tenemos que cubrir 53 municipios y además tenemos que ir a veredas y corregimientos donde la vida del campo es muy distinta a la vida de la ciudad. Entonces logramos que cuando los niños del campo ven los programas de ciudad les encanten, pero también logramos que los niños de ciudad vean los programas del campo y también les encanten. Entonces hemos buscado ese equilibrio, pero también como con el conflicto que se genera, y a los niños realmente hemos encontrado que les gusta ese conflicto sano, que les gusta identificarse con su personaje, que les gusta saber que su personaje también tiene los problemas. Entonces yo creo que eso es parte de ese éxito, y eso es parte de no idealizar a los niños, de pronto muchas veces con princesas y con hadas, sino mostrarles que realmente los estamos preparando para un mundo que les va a tocar más adelante. A lo largo del día hemos hablado de manera, creo, reiterada en los conversatorios del escenario convergente, del tema de la convergencia tecnológica, del tema de los productos derivados de los proyectos de televisión infantil,
Y en ese aspecto me gustaría que ustedes nos contaran un poco, en el caso de los proyectos que ustedes han liderado, cómo ha funcionado el tema de la convergencia, qué productos derivados han tenido estos proyectos infantiles y cómo esos productos han afectado o han ayudado al éxito del proyecto. Bueno, yo creo que hoy no se puede concebir producir un contenido ni para niños ni para adultos, que no sea multiplataforma. Es decir, hay que pensar ya en las redes sociales, hay que pensar en los tablets, hay que pensar en los teléfonos inteligentes, en los iPhone. Yo creo que es imprescindible. Yo creo una tendencia cada vez más marcada son todos los contenidos transmedia. Entendidos no tanto como un contenido que lo produces para televisión y luego lo ves en Internet, sino que cuentas una historia diferente a partir del mismo contenido, de la misma marca, de las mismas historias, pero cuentas una historia diferente en función del medio. En Internet cuentas una parte de la historia, en televisión cuentas otra parte de la historia, en un videojuego cuentas otra parte de la historia. Yo creo que ya todos nacen con esa premisa, todos los que construyen ya así. No podemos pensar en hacer una película de cine o en hacer una serie de televisión, tenemos que pensar en todo lo que viene detrás, porque ya no viene detrás, viene a la vez, es simultáneo. Y luego los productos derivados. Mirad, os cuento cifras reales. A nosotros, Televisión Española, que como está en Europa parece que es el primer mundo, pero no, nos paga por una serie como Jelly Jam 75.000 euros. No por capítulo, no, por toda la serie. 52 capítulos de 11 minutos, con un presupuesto de producción de una temporada de 7 millones de euros. Entonces, los productos derivados, es decir, los juguetes, las mochilas, los cuadernos, todo eso es lo que hace que sea un negocio producir contenidos para niños. No es la venta del contenido de las televisiones, no lo es. ¿Tiene cifras de eso? Sí, o sea, para que os hagáis una idea, el 1% de lo que generó Pocoyo hasta que salimos de Zinquia venía derivado de las ventas a televisión, el 1%. En el caso de Jelly no llega al 3% a día de hoy. Y claro, las televisiones te compran una vez por 3 o 4 años y eso hace que vendan más productos derivados, con lo cual ese porcentaje se irá reduciendo. Entonces, es indudable el impacto que tienen todos esos productos derivados. De ahí que a la hora de crear un contenido también tengamos que pensar en eso. Si os fijáis en Pocoyo, os fijáis en Jelly, son monocromáticos, cada uno tiene un color que domina en cada uno de los personajes, porque eso hace que sea diferenciador en el anaquel, en un lineal de un gran almacén. Es decir, son elementos que tienes que meter en el proceso creativo, porque si te olvidas de esa parte, puedes hacer una serie muy bonita, pero que no se puede llevar a un juguete. Víctor, desde la perspectiva de lo público, ¿no sería esa una manera de hacer autosostenibles los proyectos de televisión infantil? Sin duda. Para mí, si hay una televisión pública por antonomasia en el mundo, es BBC. BBC produce unos contenidos de extraordinaria calidad y que vende a todo el mundo. ¿Por qué el resto de televisiones públicas no lo hacen? Es decir, yo creo que la televisión pública tiene que buscar en todos los modelos de explotación comercial de su contenido una fuente de ingresos, porque eso hace que sea menos dependiente de los impuestos y más dependiente del propio contenido, por lo cual está compitiendo en el mercado internacional. Con lo cual yo creo que sin duda esa es una de las fuentes principales para equilibrar la inversión que hacen las televisiones públicas, fundamental. ¿Cómo es el caso de los productos derivados para mi señal, Claudia? Ok, bueno, creo que ahí me voy a devolver un poquito, pero es que me gustó mucho algo que dijo hoy Mariana Lotterspiel, pues que sí es definitivamente los recursos con los que cuenta la televisión pública latinoamericana para hacer televisión infantil, pues evidentemente son recursos más bajos que lo que cuenta un canal panregional o que lo que cuenta incluso pues, los presupuestos de la televisión pública europea. Pero no por eso debemos como pensar en que todo lo tenemos que hacer en chiquito, sino hay que pensar en grande. Y pensando en grande es que llegamos a hacer cosas de mayor impacto. Nosotros desde nuestro mercado de coproducciones y entrando de manera un poco inocente a la convergencia, pero con todas las ganas y con toda la apuesta, hemos empezado a por lo menos darle a las coproducciones alrededor de un 25% de presupuesto para que desarrollen estos productos. Estamos en el camino del aprendizaje, pero lo que sí sabemos es que cada producto desarrolla sus propios productos convergentes y después lo que queremos es que haya una interacción a través del portal, o sea que la convergencia se pasa en la interactividad, que son dos cosas diferentes, pero cada producto sí es el que determina, o sea, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Yoga para Niños, que ojalá todos ustedes lo puedan ver, que es una de nuestras coproducciones más exitosas. Se ha pensado con los productores, aparte de una plataforma transmedia, tener eventos, o sea, por fuera,
con niños de yoga, se ha pensado una marca saludable de comida, se ha pensado un tipo de ropa para los niños que hacen yoga, y en eso, por ejemplo, contamos con la consultoría de Dean Kutcher de Lazy Town, que también tiene la misma experiencia. Es decir, las ventas y lo que ha generado Lazy Town en lata es mínimo comparado a todo el licenciamiento. Nosotros podemos hacer un licenciamiento solidario, o sea, tú sabes pues que como canal público y con la legislación colombiana nosotros no podemos hacer un merchandising como tal, pero sí podemos vernos beneficiados con el licenciamiento que hacen esos coproductores para fidelizar audiencia a través de esos productos. Entonces creo que la meta sí es pensar en todas estas ventanas, pero también pensar que no, es que tengo un proyecto, entonces mi proyecto es convergente porque hice un juego de rompecabezas. No, ¿por qué surge el juego de rompecabezas? ¿Es lógico con el contenido que tiene este proyecto o no lo es? Creo que estamos en el camino de entenderlo, pero sí desde Señal, con Mi Señal TV, hay una gran apuesta a desarrollar esta plataforma, primero convergente y después interactiva, que ya integre mucho más a los niños, a sus contenidos. ¿Me permitís dar una cifra? Claro. Teletubbies, en los 10 primeros años de vida, generó 1,2 billones de libras. Quiero decir, BBC es una televisión pública, pero que como todos los anglosajones entiende muy bien que debe ser comercial. Y lo venden todo. Todo. Y ese dinero revierte en la propia BBC. 1,2 billones de libras. Eso es según el report anual de la BBC. Es una suma muy importante. Claro, imagínate. Ricardo. Pues en Telecafé le hemos apuntado pues mucho al tema de los contenidos 360. Ustedes vieron que pues, nos aventuramos de una manera pues casi que riesgosa para la región, hacer un animado de nuestra mascota con muy buen resultado. Esto realmente gustó muchísimo a los niños cuando vieron que además su mascota, de ser real, también era un dibujo animado. Le hemos apuntado mucho a las redes sociales, pero como entendemos, el crecimiento es muy grande en los Facebook, en los Twitter, en el YouTube, es muy importante, pero nosotros medimos más esa audiencia por la edad de los niños que nos siguen, más que todo con las llamadas y con la posibilidad que tienen ellos los sábados y los domingos de levantarse, a hablar con sus personajes, a recibir de pronto unos obsequios y sobre todo a que el Tigre Sullivan les cuente historias a través del teléfono y a través de la pantalla. Esto nos ha llevado a un tema muy importante que prácticamente Cuclí se la pasa en la calle, se la pasa en los centros comerciales, se la pasa en los principales eventos con los niños, se la pasa en los colegios porque la gente los exige y eso nos ha empezado a generar algunos recursos importantes. Digamos que los centros comerciales en época de niños contratan el show de Soli para que los acompañe. Entonces, digamos que eso ya empieza a generar unos recursos importantes para el canal. Nosotros entendemos que también tenemos que ser autosostenibles en nuestros productos y eso nos ha dado un muy buen resultado. Estamos esperando a tener un poco más de recursos, sabemos que la TV nos ayudará mucho más con ellos y ojalá poder tener unos juegos y poder tener una interactividad distinta que sabemos que también va a tener muy buen resultado. Bueno, yo quisiera que habláramos ahora de un tema que hemos tocado también, pero que en el caso de los productos infantiles exitosos amerita reflexión, y es el tema de la animación. Es decir, ¿cómo ven ustedes ese tema de la animación, que es un tema costoso además? ¿Lo ven ligado al target? Es decir, ¿está ligado a la edad a la que está dirigido? ¿Está ligado, como decía Claudia, al tipo de historia? ¿Está ligado a todas las anteriores? Es decir, ¿cómo ven ustedes el espectro de la animación en general en el contexto de la televisión infantil? Bueno, yo creo que sin duda está ligado al target, está ligado al público que lo mira, que ve ese tipo de contenidos. Es muy difícil encontrar a una niña de 10, 12 años viendo animación. Puede ver animación si lo están poniendo en televisión, pero si ella elige el contenido, seguramente prefiere imagen real. Esto es lo que vemos en todos los estudios, esto es lo que están diciendo. Además, hablaban antes, los niños cada vez maduran más rápido, por lo tanto llegan a contenidos más mayores, más temprano en edad. Eso hace que cada vez la animación tenga una ventana pues un poco más estrecha. No obstante, la animación permite recrear cosas que en la imagen real es muy difícil o sería muy costoso. La animación es muy cara de producir, pero al final, bueno, pues crear, inventarte un planeta donde tiene origen la música, como es el caso de Yeli, si eso tuviese que hacerlo en imagen real sería muy difícil. Muy difícil que tuviese la riqueza visual que te puede dar la animación. Entonces, sin duda influyen las historias, pero decisivamente el target. Nadie se plantea hacer una serie de animación para niños de 14 y 16 años, a no ser que quieras hacer South Park.
Aprovecharía para preguntarte si has visto producciones animadas colombianas y cómo ves el trabajo que se está haciendo. He visto, fíjate, más que producciones animadas, he visto mucho contenido digital, mucho videojuego y muchas apps. Y la verdad que el nivel es excelente, excelente. De hecho, hay muchas compañías colombianas que están produciendo pues desde cosas para El Chavo en México, para Televisa, en fin, ya empieza a haber un nivel de calidad extraordinario en Colombia, lo estamos viendo, es decir, es mi segunda vez en Bogotá en los últimos 6 meses y vine la vez anterior a conocer compañías que producen videojuegos para poder coproducir con ellos. Es decir, yo creo que lo más importante es que la industria colombiana está creciendo y de forma sólida, es decir, basada en profesionales, en talento, en gente bien formada. Eso es una grandísima oportunidad para la industria en Colombia, sin ninguna duda. Es decir, mira, el talento está distribuido. No, en Estados Unidos no hay más talento que hay en Colombia. Ni más ni menos. Simplemente allí hay una industria y aquí hay una industria mucho más chica, mucho más pequeña. Entonces, trabajar en formar a la gente, en dar oportunidades, en que las televisiones apoyen a los contenidos nacionales, porque sí suele pasar que cuando estás en Colombia y eres colombiano te escuchan mucho menos que cuando eres gringo o eres español y hablas en Colombia. A la inversa pasa igual, ¿eh? En España prestan mucho más oídos a un estadounidense o a un colombiano que a un español. Entonces yo creo que es responsabilidad de las televisiones apoyar al talento en Colombia, darle la oportunidad de salir. No quedarse en proyectos que pueden financiarse con los recursos propios de Colombia, sino entender que estamos en un mercado internacional, que hay que hacer proyectos mirando al mercado internacional. Nosotros producimos en inglés, a pesar de que lo producimos todo en España, y los guionistas son estadounidenses, el resto lo producimos todo en España, pero eso nos da una vertiente internacional muy marcada a la hora de presentar el contenido. Entonces, Colombia yo creo que está creciendo de forma muy consolidada, partiendo de ese talento y llegando a ser una industria. Volvamos al tema de la animación. Claudia, ¿cómo está concebida en Mi Señal? ¿Qué peso tiene el trabajo con animación y a qué está ligado? Ok, bueno, primero quiero decir que ahora que salgamos, a Víctor le voy a mostrar Migrópolis, Cuentos de Viejos, Yoga para Niños, para que vea la calidad de animación de nuestras series. Y segundo, creo que para mí, y pues creo que eso es, ahí sí viene mi corazón de guionista, está ligada a la historia y está ligada también a las potencialidades de esa historia y al target. Entonces, de acuerdo a eso, la serie es o no animada. Para nosotros es muy importante la animación porque tiene algo de lo que Víctor también hablaba en algún momento y es la perdurabilidad. Cuando nosotros hacemos un producto animado, por las características de la animación, nosotros podemos llegar a muchos más mercados y puede ser un producto más perdurable en el tiempo, más perdurable en ventas, en festivales, en posicionamiento. Y eso lo vemos que el producto que en este momento se está vendiendo de manera más internacional, a pesar de tener un pedazo live action, es el de Yoga para Niños, donde la gente de la India, por ejemplo, está interesada en comprarla en este momento. Nosotros, a través del mercado de coproducciones, sabemos que es costoso producir animación. De hecho, y me corregirá mi jefe que está allá, tengo en la cabeza que hemos aportado más o menos a minutos de animación que oscilan entre los $2.000 a $6.000 por minuto, porque depende de la calidad y el tipo de animación. Y sin embargo, en el 2011, a través del mercado de coproducciones, aportamos para 6 proyectos $820.000, que si tú le hablas de eso a un productor como Víctor va a morir de risa porque no debe ser nada. Y en el 2012, alrededor de $935.000, repartidos también entre 5 proyectos. Para nosotros es muy importante por eso, por las características de perdurabilidad y porque sí hemos notado que nuestros niños están muy acostumbrados a lo animado y el hecho de que le des contenido de animación colombiano que sí tiene unas características particulares, porque lo que hemos tratado de seleccionar en los mercados de coproducción es que sean proyectos a los cuales les vemos una perspectiva de responsabilidad social, de entretenimiento, pero también un tipo de animación particular que logre un sello característico. La respuesta es muy buena. Bueno, en el caso de la televisión regional, yo creo que el tema de los animados casi que es pensarlos imposible, son costos, los que tú lo has mencionado y los que Víctor ha dicho, pues prácticamente inalcanzables. Para el tema de la televisión regional, nosotros, gracias a unos recursos, por ejemplo, que nos aportó la ANTV hace unos años, antigua Comisión Nacional de Televisión, logramos conseguir un animado muy bonito con muy buen éxito, que es Eco SOS, nos ha ido bien, pero
es porque el esfuerzo del gobierno pues, nos ayudó, pero realmente el canal no tendría las posibilidades nunca de tener un tipo de animados. Nosotros mezclamos un poco la franja infantil con animados que compramos al exterior, con animados que le compramos pues, a Nickelodeon, o que le compramos a Disney, o que le compramos a Discovery Kids, donde invertimos más o menos $25.000 al año, que es realmente poco, pero digamos que eso nos funciona bien porque pues también los niños se ven identificados con este tipo de animados que adquirimos para ellos. Nosotros tenemos un presupuesto realmente bajo para hacer nuestra franja infantil. Cada capítulo a Telecafé le vale cerca de $500. Ahí es donde está la diferencia de hacer la televisión infantil y el modelo exitoso. Es un precio muy bajito. Realmente en alguna ocasión nos decía que nosotros hacíamos todo el año de televisión infantil en Telecafé con lo que Sony hacía un capítulo de alguna de sus series. Entonces es un esfuerzo grande. Nosotros siempre nos basamos obviamente en el apoyo que nos puede dar el Estado colombiano, en este caso la Autoridad Nacional de Televisión, para poder adquirir o mandar a hacer esos animados. Como les digo, tenemos uno que es Eco SOS, que lo vamos a empezar a distribuir también con otras televisiones regionales. El animado que vieron del Tigre Soli fue un animado muy corto, pues obviamente acabaron los recursos. Tuvo muy buena acogida, pero pues realmente no pudimos seguir con él. Sí, claro. Solo algo muy pequeño, es que yo creo que la clave, y eso lo hemos visto en los mercados latinoamericanos y en la alianza que tenemos con varios productores y canales, por lo menos en Latinoamérica, y de hecho se está viendo en el mundo también, la animación ya es muy difícil hacerla sin coproducción, porque realmente los costos son altos y por las características de que estamos hablando de contenidos universales y de perdurabilidad, es un muy buen negocio desde lo público o lo privado invertir en animación. Nosotros, aparte, digamos, de estar impulsando a productores nacionales como Jaguar, Cuatro Direcciones y Hierro Animación, que han sido beneficiarios de esas convocatorias de coproducción, hemos podido, con un presupuesto realmente, digamos, pequeño, para una coproducción grande, por ejemplo, aportar $100.000 en una coproducción con la BBC, la RAI, Paca Paca, que se llama What's the Big Idea, la gran pregunta, que son unos clips de filosofía para niños, que en este momento están en venta en 90 países y en los cuales Señal Colombia, es un orgullo ver que al final de todos estos coproductores está Señal Colombia como marca de calidad en animación y en contenido inteligente para niños. Pero eso no lo podríamos hacer si no pudiéramos coproducir, o sea, jamás podríamos hacer ni siquiera uno de los proyectos nacionales bajo el presupuesto que tenemos. Y no es un lamento, es una posibilidad lo que tenemos allí, tanto para los canales regionales a los cuales invito a coproducir. Muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar antes de ir a la ronda de preguntas para hacerles la última desde esta moderación. Yo quisiera preguntarles a ustedes sobre cómo se mantiene el éxito. Es decir, uno logra un producto exitoso. Esta mañana les decía antes, cuando conversábamos informalmente, pues vimos el caso de Plaza Sésamo, que lleva muchos años. Creo que Plaza Sésamo ya es parte de la historia de muchas generaciones, pero ahí va la pregunta, es decir, ¿cómo uno logra, luego de obtener un producto exitoso, mantenerlo en el tiempo? O definitivamente la televisión infantil está como para que uno arme una serie, tuvo éxito, murió y me invento otra. No, yo creo que las inversiones que requieren están para inventarte una serie y ir renovándola y sacar el máximo partido posible durante mucho tiempo. Por un lado, como decía Claudia, la animación envejece muy bien, se hace mayor muy bien. No envejece tan rápido. Exacto. Al final todos nos vestimos de una determinada manera, seguramente si viésemos una serie de los 90, pues nos chocaría simplemente esos pantalones que llegaban casi hasta esta altura, ¿no? Entonces, eso no pasa en la animación. La animación al final perdura mucho más, visualmente siempre está mucho más fresca. Pero al final lo que sí hay que hacer es estar produciendo nuevo contenido de forma constante. Necesitas producir nuevo contenido, necesitas entender cómo los niños empiezan a consumir tu contenido, que es de forma diferente, cómo llegan a los medios digitales. Fijaos, hoy para nosotros es mucho más rentable nuestro canal de YouTube que las ventas de DVD. Es decir, las ventas de DVD de soporte físico se han hundido en el mundo, pero YouTube nos ofrece la oportunidad de tener un canal y de tener más ingresos a través de ello. Ello requiere que adaptemos el contenido. Los contenidos que se ven en Internet son más cortos, hay que editar las piezas. Tienes que estar constantemente reinventándote, adaptándote al mercado y al perfil de los niños, al perfil de consumo. Que son además un público súper exigente. Son muy exigentes.
y comentábamos también antes, pero también es muy fiel, o sea, y todos si sois padres o tenéis hermanos o primos, veis que los niños ven una y otra vez el mismo episodio. O sea, según Disney, hace 5 o 10 años, un niño veía de media una película 22 veces. Imaginaos, se saben los diálogos, pero es parte de su proceso de aprendizaje. Los padres también no lo saben. Sí, los padres también. Cantamos a coro con ellos las canciones, en fin. Entonces, los niños son muy exigentes, sobre todo son muy libres a la hora de decir si les gusta o si no les gusta. Da igual que el contenido sea de Colombia y sea un niño colombiano. ¿Le gusta o no le gusta? Porque le gusta lo que ve. Él no se plantea de dónde es y por qué le tiene que gustar más. Simplemente son más libres. Son muy exigentes, hay una enorme oferta de contenidos y por tanto siempre pueden encontrar algo nuevo. Entonces, cuando tienes un caso de éxito o de medio éxito, tienes que seguir trabajándolo, tienes que seguir alimentando al contenido para que siga creciendo. Claudia. Bueno, yo creo así con mis metáforas, que es como las relaciones personales. Hay amores de verano y hay matrimonios duraderos. Y es exactamente igual en los proyectos y depende de lo que tú quieras. Así como hay algunos proyectos infantiles que son necesarios hacer, por ejemplo, hagamos un noticiero para niños. Es un noticiero que no va a tener perturbabilidad, pero es necesario. Mientras que hay otros contenidos que hacemos una serie animada que hable de este tipo de problemas o de pasiones de los niños, que va a tener una duración más en el tiempo también por las características del mismo contenido. Entonces creo que también hay que saber, y hay que saber retirarse cuando no. Así como hay que saber cuándo revivir esos proyectos. Ahora hay un caso muy interesante en Chile. En Chile 31 Minutos, el noticiero de Muppets, ficción, fue súper exitoso alrededor del 2004-2005. Tuvieron 3 temporadas, fue el primer producto chileno que además venía de un fondo público que era el CNTV, que se vendió directamente a Nickelodeon, que tuvieron todo un sistema de derivados, libros, CDs, y de repente el contenido murió. El contenido murió porque ya los niños empezaron a exigir otro tipo de cosas, ya los capítulos ya no se veían tan bien, no lo repetían, y este año acaban de lanzar una campaña de conciertos rescatando todas las canciones de 31 minutos de hace 6 años que está como rompiendo todos los teatros en Chile. Entonces también tienes que saber si tu contenido es un contenido para ser duradero o si mejor lo que haces es irte renovando con nuevos contenidos de calidad. Hay un caso que me gusta mucho, que es de una productora de animación chilena que se llama, en este momento Zumbástico Estudios, se llamaba Solo por las Niñas. Han sido beneficiados del Fondo CNTV Chile alrededor de 5 veces y tú ves cómo cada producto supera al anterior, y en este momento ya están en coproducción con Glove, están preseleccionados para una coproducción con Señal Colombia, están trabajando con Jim Henson, y ves que es porque finalmente se ha dado también las condiciones, y viene a lo que viene un poco, me amplío más, la política pública de apoyo en Chile a la iniciativa de generar contenidos infantiles y animación para niños. Entonces creo que no es solo como responsabilidad del productor del contenido hacer que ese contenido sea durable o no, sino depende también de la política pública en la que está inserta ese proyecto de televisión infantil y esos productos sean de animación o sean de otro género. Ricardo, el caso de Cuclí pues lleva mucho tiempo y ahí creo que nos puedes dar tu visión de cómo se ha mantenido en el tiempo. Sin lugar a dudas, el tema de la renovación es importante. Seguimos bajo un mismo esquema, llamarnos Cuclí. Cuclí es una identidad, los personajes, pero estamos renovando, digamos, en las historias, estamos renovando en los personajes. Cada temporada aparecen nuevos personajes, ya Soli ha crecido un poco, ya tiene novia, aparece la novia. Entonces digamos que los niños han visto una renovación, pero nosotros viendo que en el eje cafetero también esa audiencia cautiva de Cuclí desde hace 8 años se nos creció, no los abandonamos y creamos un programa desde el año pasado que se llama Hashtag, que con solamente un año de estar al aire ganó una nominación a los premios India Catalina como formato novedoso, porque cogimos esos adolescentes que digamos no tienen mucha opción de televisión porque o son los niños o son los jóvenes, pero no mucho los adolescentes, entonces los logramos enganchar con un programa adolescente
que va a continuación de Cuclí está dentro de la misma franja infantil. Nos ha dado muy buen resultado, con eso nos hemos renovado y hemos cautivado varias audiencias. El programa de jóvenes tiene unos componentes de tecnología muy interesantes, también un tema, obviamente, desde su conflicto adolescente también muy bien llevado. Y yo creo que lo que les decía al principio, parte de ese éxito o gran parte de ese éxito es que el programa lo siguen pensando los niños y en este momento también lo siguen pensando los adolescentes. Ellos son dueños de su franja, no dejamos que los adultos, o como digo yo en el canal, nosotros un poquito más viejitos no pensamos como piensan ellos, nosotros tenemos gustos distintos. Entonces ellos siguen generando sus contenidos, siguen renovando sus contenidos, siguen inventándose e imaginándose sus personajes y nos ha ido muy bien en ese modelo de televisión infantil. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bueno, vamos a empezar. Una aquí. Santiago nos dice a cuántas tenemos, sí. ¿Para cuántas tenemos tiempo? Una, dos, empecemos con estas dos. Y, okay. Bueno, y te pido el favor de que te levantes para el streaming. Hola, mi nombre es Augusto Caro. Yo pertenezco a Oruga Studios, es un estudio de animación y pues digamos que nosotros hacemos prestación de servicios, trabajamos mucho para publicidad, realmente pues es lo que nos da la papa. Cuando empezamos a trabajar en esto de contenido, pues hace como 2 años empezamos a trabajar con contenidos propios y ha sido un camino como difícil de tratar de entenderlo. Mi pregunta va un poco más, es como, digamos, algo de lo que me gustaría que hablaran es como esa transición que viene, digamos, desde la conceptualización de una idea, de pronto de la creación de un capítulo piloto, de un pitch bible, de ir a los mercados de coproducción, de estar, digamos, estar presentando como todo el proyecto, porque pues, es decir, muchas veces la gestión de recursos a uno no le alcanza para poder hacer una serie, muchas veces los licenciamientos afuera solamente te compran temporadas ya terminadas, nunca coproducciones. Entonces, digamos que nos contaran como ese camino, pues cómo ha sido para cada uno de ustedes, digamos, de dar ese salto de una idea, de generar un proyecto que está en pitch, que está escrito, que de pronto ya tiene una preproducción, que ya tiene un capítulo piloto, cómo lo lleva a uno a que ya pueda ser una realidad y que ya uno lo pueda, digamos, convertir en algo más, en algo, pues, finalizado. Bueno, te cuento nuestra experiencia. Nosotros siempre seguimos el mismo camino y es donde más riesgo económico asumimos. A partir de esa idea, de ese concepto, hacemos esa Biblia y nunca hacemos un capítulo piloto. Hacemos un tráiler de 1 minuto, 1 minuto y medio, nada más. Un tráiler que resume un poco la esencia de la serie de lo que queremos contar. Y con eso lo llevamos a los mercados internacionales y buscamos coproductores. Nosotros hemos tenido mucha suerte realmente. Presentamos Pocoyo y lo financiamos. Shuriken School, desde Finque, también lo financiamos. En Vodka, Jelly Jam, ahora Boxted. Empezamos con la familia Telerín. Es decir, pero siempre seguimos el mismo patrón. Al final, la inversión que hacemos es relativamente pequeña en relación al presupuesto. Entonces, el nivel de riesgo económico es chico. Eso sí, hay que mirar los mercados internacionales. Pero yo te recomendaría que nunca hicieses un capítulo piloto. Que hicieses mejor un tráiler, es mucho más eficaz. Porque al final, cuando alguien ve un capítulo, espera ver un capítulo que puede emitir en su canal de televisión. Pero para eso necesitas invertir mucha plata. No es necesario. Entonces, un piloto, un buen tráiler e ir a los mercados internacionales. Y buscar socios industriales no solo dentro del ámbito de las televisiones. Por ejemplo, en el caso de Jelly, Bandai, el juguetero japonés, es coproductor. Es la primera vez que coproducía en Europa una serie. Es coproductor y Toy Master License para Europa, Oriente Medio, África, Estados Unidos. En el caso de Boxted, tenemos a Simba como coproductor, que es un juguetero alemán. Entonces, buscar no solo entre las televisiones, sino en otros socios industriales que te puedan aportar un valor. Entonces, yo creo que ese es el camino fundamental. Invertir lo justo y llevar a los mercados internacionales a buscar gente que te ayude a financiar ese proyecto. A coproducir, como decía Claudia hoy, o nosotros no somos capaces de hacer ningún proyecto sin coproducción. Nosotros hemos visto, pues digamos, y lo hablo ahí como desde los dos lados, tanto del lado de creativa como del lado desde el canal, que definitivamente un proyecto necesita un estado de maduración y más, digamos, hablando de un mercado colombiano y latinoamericano, creo pues también que son cifras muy parecidas al mercado europeo, de por lo menos 18 a 30 meses hasta que está la serie coproducida. O sea, lo que yo siempre aconsejo es que la idea debe estar muy bien desarrollada, debe haber un guión, debe haber también un tráiler, sobre todo cuando hablamos de animación, porque tú tienes que sentir y saber cuál es la esencia de esa animación, y lo que yo aconsejo siempre es,
como por ejemplo en Europa, para los europeos es más fácil moverse ya, porque Europa es más chica, porque hay mayores condiciones de transporte, porque no te cuesta $1.000.000 salir de tu país como te cuesta en Colombia, que en el mercado latinoamericano se traten de asociar en forma de clúster o buscando representantes que pueden llevar los productos colombianos a otros mercados, pero sí es muy importante estar en los principales mercados como Kidscreen, como el MIP Junior, muchos de ellos además tienen concursos o tienen algunas convocatorias abiertas para proyectos, es decir, que si tú tienes un proyecto que es tan bueno que clasifica para el pitch del MIP Junior, ya cuentas con que vas a tener un escenario donde te van a estar mirando la mayor cantidad de broadcasters, de distribuidoras o de productoras, pero sí creo que la clave para nosotros los latinos está en la asociación. Yo siempre les digo, traten de conocerse también entre compañías productoras de países. En Chile, para los animadores, hay una explosión real de casas productoras de animación que al revés de en Colombia al menos está, digamos, y lo digo con todo el orgullo, la ventana de Señal Colombia para animación infantil, pero ellos no tienen ventana y tienen un fondo de coproducción, el CNTV de Chile, que tiene un área de coproducción internacional donde están aportando dinero para hacer temporadas completas de series animadas. Allí hay que asociarse con un productor chileno. En Argentina también hay muy buenas casas de animación. En Brasil, y después buscan a Marcos, que está aquí de TV Cultura, que conoce bien del mercado brasilero. Hay toda una nueva ley de cine también que está impulsando a los productores brasileños de animación. Entonces creo que la clave entre nosotros sí es la asociación entre latinos para acceder a esos mercados. Pero por otro lado, sí es claro que la maduración de un proyecto infantil y un proyecto de animación para que sea un proyecto de calidad y perdurable tiene mínimo 18 meses antes de que haya un capítulo, y eso es yéndonos bien. Bueno, nosotros también, tengo entendido que hace 8 años nos demoramos un poco madurando la idea, pues sobre todo por lo que les decía, no había un solo peso para hacer el tema de la televisión infantil y no sabían en ese momento en Telecafé cómo hacerla. En este momento pues hemos crecido, como les contaba, nosotros tenemos un presupuesto fijo, cada año afortunadamente pues hasta el momento contamos con ese dinero y con ese recurso y eso nos garantiza que tenemos la franja infantil al aire y mientras tengamos ese recurso lo vamos a tener. No sé, el día que de pronto no la podamos tener pues tendremos que salir a buscarla y es un poco lo que estamos haciendo en este momento con nuestro producto. Nuestro producto se ha vuelto tan llamativo que estuvo en la cajita en Chile el año pasado, acaba de estar también en el Prisjanix con Kicks de Brasil también, nos acaban de invitar también a Colibrí en Bolivia. Entonces, ojalá el producto pueda empezar a venderse, ojalá el producto pueda empezar a internacionalizarse y el producto pueda empezar a ser autosostenible y de esa manera poder obviamente mejorar un poco y obviamente empezar a acceder a otro tipo de productos que nos sumen a ese proyecto que en ese momento estamos teniendo al aire. Entonces, yo creo que de esa manera le estamos apostando. Es un tema muy distinto al de Víctor y al de Claudia, pues obviamente por el tema de recursos es infinitamente diferente, pero ahí vamos y lo importante es que ya el producto tiene un reconocimiento internacional. Bien, la pregunta me surge por los 3 conversatorios anteriores y es con respecto a la investigación. En los 3 paneles anteriores se habló mucho que todos investigan y que todos están muy pendientes de las investigaciones, sobre todo cualitativas. Hay muchos investigadores que dicen que los grupos focales no son los más apropiados porque ya hay una variación, que el niño no se comporta igual porque hay una cámara de GESEL atrás, porque sabe que lo están observando. La pregunta es, ¿ustedes privilegian qué de la investigación cualitativa? Si hacen etnografía, ¿la hacen cuando el niño está viendo televisión o en los comportamientos y las conductas de los niños en la escuela, en el barrio? Me acabas de poner en un aprieto duro, de los difíciles, porque yo no me creo mucho en las investigaciones. Cuando hicimos hicimos un focus en Reino Unido y el resultado fue desastroso. Desastroso, ¿eh? No le gustaban, eran niños y padres, no gustaban los fondos blancos, no gustaba el estilo de animación, no gustaban las historias. Por no gustar, no gustaba ni la voz, que era de un tipo menor, como Stephen Fry, que solo ha ganado un Oscar, quiero decir. La voz del narrador en inglés de Pocoyo es extraordinaria, es un actor enorme. Entonces, el resultado fue muy malo. Esto se ha ido repitiendo en nuestra historia empresarial
con cierta regularidad. Entonces, quizás sea eso, ¿eh? Pero lo cierto es que cuando metes a un niño en un sitio para... Y esto hay gente que lo hace y lo hace fenomenal y tiene mucho más criterio, y yo no, yo simplemente hablo de mi experiencia y no de mi conocimiento profundo. Pero sin duda hay que enseñarlo a los niños, pero hay que ser en un entorno mucho más libre, mucho más abierto. Al final vas recibiendo feedback de tu entorno cercano y suele ser mucho más atinado que el que hemos hecho con Focus. Quizá hemos seleccionado más las empresas que lo han hecho, también te digo que puede ser eso. Pero los resultados nunca se han correspondido con lo que luego ha pasado en el mercado, no en nuestro caso y no con nuestra experiencia. Por eso no me fío tanto de los cualitativos ni de los cuantitativos. No me fío tanto de que haya una ciencia realmente que te diga este contenido es bueno y este contenido es malo, este contenido va a funcionar y este contenido va a funcionar, especialmente en contenidos infantiles, donde, como decía antes, el niño es absolutamente libre. Sí, yo creo que es bastante subjetivo. Si bien la investigación en cualquier proceso de creación para televisión tiene un papel fundamental, igual sí todos los distintos métodos, experimentos, todos siempre van a tener un nivel de error y bastante alto. Se acaba de hablar desde 31 minutos. 31 minutos, por ejemplo, fue rechazado por todos los focus group, les parecía horrible, que como el títere iba a ser una media, que como iba a estar Chancho de Piedra, que era como el 1280 almas, pero de Santiago de Chile, haciendo la música para niños, y es el mayor éxito de la historia de la televisión infantil chilena. Entonces creo que ahí sí es cierto que es menos verdura y más chocolate, como decía yo ahorita, porque finalmente si tu historia tiene corazón, hay otro tipo de modos de poderla probar con la audiencia. Nosotros de verdad ahora estamos muy orgullosos con lo que se está haciendo en Mi Señal a través de la franja, las coproducciones, las nuevas producciones que tenemos al aire, y no hemos tenido, digamos, más allá de un acompañamiento, claro está, del Ministerio de Educación, lo que decíamos del área pedagógica, para saber que estos temas son pertinentes para esas edades, los productores también están acompañados, pero, como también decía Mariana en el otro pasado, no es que la investigación y el pedagogo está por encima de la creación y del que hace la televisión, finalmente. Es como si quisiéramos sacar... si antes el que escribe el libro, entonces es más importante el que le va a hacer la entrevista para prensa, ¿me entiendes? O sea, no hay que confundir los oficios, ni hay que dejar que la investigación esté por encima de la creación. Hemos tenido con esta fórmula excelentes resultados. Acabamos de ganar 6 premios en el ComKids, que es el festival latinoamericano más importante de televisión infantil. Estamos nominados también a los premios de televisión América Latina. Ahora ganamos el MIP Junior en Pitch por Proyecto Transmedia con OMU, y ninguno de estos productos ha privilegiado la investigación por encima de la creación y del contenido y de la factura. Nosotros realmente no tenemos mayores investigaciones, son muy pocas, o invertimos dinero en investigaciones o hacemos televisión, pero no nos alcanza para las dos cosas. Inclusive hay un estudio un poco antiguo en el canal y desempolvándolo para mirar todo este ejercicio de hoy y mañana, era tan mala esa investigación de pronto hacia el tema de la televisión infantil que preferimos no traerlo. Pero nos va mucho mejor midiéndole el pulso, por decirlo así, a los niños. Nos ha ido muy bien con la retroalimentación y cómo protegen ellos su franja infantil y sus personajes en el canal. Hace un mes, estuvimos en La Araraca, aquí en la Universidad Javeriana, y en una de las clínicas que se hicieron con los niños nos sorprendió que frente a unos productos de muy buena factura, los niños prefirieron Cuclí. Entonces digamos que nosotros nos vamos nutriendo de esos ejercicios y nos vamos nutriendo de lo que los mismos niños nos van entregando, lo que los mismos niños van opinando de la franja infantil y cómo van recibiendo de la franja infantil a donde quiera que la llevemos. Entonces es más eso, investigación realmente muy poca, nos gustaría mucho, pero realmente temas recursos no hay, entonces lo hacemos más, digamos, con la percepción que nos dan los mismos niños. Pues bueno, creo que podríamos quedarnos toda la noche hablando de televisión infantil y de el éxito de los trabajos que ustedes han hecho, pero el tiempo en televisión es corto. Así que no me resta sino agradecerles la participación. Creemos que ha sido un día bastante fructífero en términos de la reflexión alrededor de la televisión infantil, del reto que supone hacer buenos productos de televisión infantil.
de la responsabilidad de la Autoridad Nacional de Televisión en términos de fortalecimiento de esos proyectos de televisión infantil, y no solamente del fortalecimiento, sino también de este pensar en televisión infantil y en cuáles son sus alternativas, su perspectiva, su futuro. Y en ese sentido, de verdad quiero agradecerles muchísimo, no solamente a ustedes, sino a los invitados que tuvimos en el día de hoy, tanto panelistas como público que estuvo acompañando estos 3 conversatorios. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Alexandra, Víctor, Claudia, Ricardo, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos hoy en otro día de BAM Talks. Ahora continuaremos hay un happy hour aquí afuera de Telefilm Canadá, y nos veremos mañana para seguir con la programación del... Una cuña, perdón, que yo sé que hablo mucho. Para los productores independientes que están aquí y que no saben, digamos, cuáles son las formas de coproducir o producir con Señal Colombia, el viernes en BAM Talks, Marcela Benavides, la coordinadora del canal, va a hacer una presentación precisamente de esto. Y a los que no conocen nuestra televisión infantil, la pueden ver en horario de vacaciones en la noche y en el canal Premium de YouTube. Okay. Gracias. Thank you.